La nieve caía con una insistencia casi cruel, cubriendo la ciudad con un silencio blanco que parecía ahogar incluso el ruido del tráfico. Las luces de los edificios se reflejaban en el pavimento helado como estrellas cansadas. Dentro de un automóvil negro de alta gama, Mateo Rivera, CEO de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país, miraba el reloj con impaciencia contenida mientras sostenía el volante con una mano y con la otra ajustaba la manta sobre las piernas de su hija. «Papá, ¿por qué la nieve duele?», preguntó Lucía, de 5 años, con esa voz suave que siempre lograba atravesar cualquier coraza. Mateo esbozó una sonrisa leve, cansada. «No duele, cielo, solo es fría. Muy fría». Había aprendido a responder así desde que su vida se partió en dos. Desde que la madre de Lucía murió, la casa grande y elegante se había vuelto demasiado silenciosa. Los premios, las juntas, las portadas de revistas, todo eso había perdido peso frente a una niña que despertaba por las noches buscando un abrazo. El semáforo se puso en rojo. Fue entonces cuando Lucía pegó la cara a la ventana y frunció el ceño. «Papá», susurró, tirando suavemente de su abrigo. «Mira». Mateo siguió su mirada. Bajo el toldo de una tienda cerrada, casi confundida con las sombras, estaba una mujer sentada en el suelo. Sus brazos rodeaban un pequeño bulto envuelto en una manta demasiado delgada para aquella noche. El viento se colaba sin piedad, y la mujer se balanceaba lentamente, como si así pudiera engañar al frío. «Papá, su bebé está temblando», dijo Lucía, con los ojos grandes y húmedos. «Está congelándose». Mateo sintió un nudo inesperado en el pecho. Durante años había aprendido a no mirar demasiado, a seguir adelante, a pensar que ayudar era responsabilidad de otros departamentos, de fundaciones, de números bien organizados. Pero esa noche, la voz de su hija rompió todas las excusas. El semáforo cambió a verde. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon. Mateo respiró hondo, y apagó el motor. «Quédate aquí, cariño», dijo, tomando su abrigo. «Vuelvo enseguida». «No, papá», respondió ella con firmeza sorprendente. «Quiero ir contigo». Él dudó solo un segundo antes de asentir. Bajaron del auto, y el frío los golpeó como una bofetada. Al acercarse, Mateo pudo ver mejor a la mujer. Tenía el rostro pálido, los labios azulados, el cabello oscuro enmarañado bajo un gorro roto. Sus ojos se alzaron con una mezcla de miedo y cansancio cuando los vio. «No tengo nada», dijo ella de inmediato, con voz temblorosa. «No pido dinero, solo un poco de tiempo para que pase el frío». Lucía dio un paso al frente antes de que su padre pudiera decir nada. Se quitó los guantes y los extendió. «Para su bebé», dijo con una sonrisa tímida. «Mis manos no están tan frías». La mujer se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que estaba pasando. Luego, de repente, las lágrimas comenzaron a caerle sin control. «Gracias», susurró. «Gracias de verdad». Mateo tragó saliva. Se agachó y observó al bebé. Era una niña, apenas unos meses, respirando con dificultad, su piel helada al tacto. «No pueden quedarse aquí», dijo con tono firme, pero humano. «Es demasiado peligroso». «No tengo a dónde ir», respondió ella, bajando la mirada. «Los refugios están llenos. Y me dijeron que volviera mañana». El viento sopló más fuerte. Mateo se quitó el abrigo sin pensarlo y lo colocó alrededor de ambas. «Vengan con nosotros», dijo. «Al menos para entrar en calor». La mujer lo miró como si acabara de escuchar algo imposible. «No puedo, usted no sabe quién soy». «No importa quién seas», intervino Lucía. «Importa que tu bebé tiene frío». Ese fue el momento. Algo invisible, pero definitivo, se quebró dentro de Mateo. Subieron al auto. El calor comenzó a envolverlos lentamente. La mujer no dejaba de abrazar a su hija, como si temiera que alguien se la quitara. «Mellamo Ana», dijo finalmente, en voz baja. «Y ella es Sofía». Mateo asintió. «Yo soy Mateo. Y ella es Lucía». Lucía sonrió orgullosa y le ofreció su muñeca favorita a Sofía,
colocándola con cuidado junto a ella. Para que no tenga miedo, dijo. Ana observó la escena con una mezcla de gratitud y dolor. No recuerdo la última vez que alguien fue amable conmigo, confesó. Desde que perdí mi trabajo, desde que su padre nos dejó, todo se vino abajo. Mateo no respondió de inmediato. Condujo en silencio, mientras la ciudad pasaba ante ellos como un río de luces. No se dirigió a un hotel, ni a un refugio. Tomó el camino hacia su casa, esa casa grande que llevaba años sintiéndose vacía. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada, Ana miró alrededor, incrédula. Aquí no, yo no pertenezco a un lugar así. Esta noche sí, respondió Mateo con calma. Mañana veremos el resto. Dentro, el calor, la luz y el olor a hogar envolvieron a Ana como algo casi doloroso. Mateo llamó a su ama de llaves, pidió ropa limpia, preparó leche tibia para la bebé. Lucía observaba todo con una seriedad extraña para su edad, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. Más tarde, mientras Ana bañaba a Sofía en una tina pequeña, Mateo se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo un peso distinto en el pecho. No era estrés. No era cansancio. Era algo parecido a esperanza, algo que no había sentido desde hacía años. Lucía se acercó y le tomó la mano. Papá, susurró. Hicimos lo correcto, ¿verdad? Mateo apretó sus dedos y asintió. Sí, cielo, hicimos lo correcto. Pero ninguno de los dos imaginaba que esa noche no solo habían salvado a una madre y a su bebé del frío, sino que estaban a punto de cambiar para siempre el rumbo de sus propias vidas, porque cuando Ana salió del baño, con Sofía dormida en brazos y los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar, Mateo vio en su mirada algo que reconoció demasiado bien, el mismo miedo de perderlo todo, y la misma fuerza silenciosa de quien aún no se ha rendido, y en ese instante comprendió que ayudar no siempre es un acto pasajero, a veces es el comienzo de una historia que exige quedarse, escuchar y enfrentar verdades que durante años se han evitado, y mientras el reloj marcaba las horas de una madrugada que avanzaba lenta, Mateo no sabía que al amanecer tendría que tomar una decisión que pondría en juego no solo su reputación como CEO, sino el concepto mismo de familia que había construido hasta entonces, porque Ana, sentada ahora en el sofá con la bebé tranquila por primera vez en semanas, levantó la mirada y dijo con voz casi inaudible que había algo más que debía contar, algo que había sucedido la noche en que terminó en la calle, algo que estaba directamente relacionado con una de las empresas más poderosas de la ciudad, y Mateo sintió como el aire se volvía más denso al darse cuenta de que tal vez el destino no los había cruzado por casualidad, sino para enfrentar una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Ana apretó más fuerte a Sofía contra su pecho antes de hablar. Su voz temblaba, no por el frío esta vez, sino por el peso de los recuerdos. Trabajaba en limpieza, dijo. En oficinas grandes, edificios donde nadie mira a los ojos. Una noche, al salir tarde, vi algo que no debía ver. Mateo se tensó de forma casi imperceptible. Se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. Lucía, obedeciendo una señal silenciosa de su padre, se quedó a unos pasos, abrazando su muñeca, escuchando con atención. Vi documentos, continuó Ana. Cajas enteras que iban a ser destruidas. Facturas falsas, contratos con firmas copiadas, pagos desviados a cuentas que no existían oficialmente. No entendía mucho, pero entendía lo suficiente para saber que alguien estaba robando millones. Mateo cerró los ojos un instante. No porque no le creyera, sino porque una parte de él ya sospechaba de qué empresa hablaba. Era una subsidiaria, añadió ella. No el nombre grande que todos conocen, sino una de esas que nadie revisa. Cuando pregunté, cuando dije que eso no estaba bien, al día siguiente me despidieron. Sin explicación. Sin liquidación. Ana tragó saliva. Luego vinieron las llamadas. Me dijeron que dejara de hacer preguntas, que pensara en mi hija. Y después, nadie volvió a contratarme. Perdí el apartamento. Perdí todo. El silencio se volvió espeso. Mateo sintió como una ira antigua, cuidadosamente reprimida, comenzaba a despertar. Esa subsidiaria, sí, llevaba el logo de su empresa. Su apellido estaba impreso en esos edificios.
¿Por qué no denunciaste? Preguntó con voz controlada. Ana soltó una risa breve, amarga. ¿A quién? ¿Con qué abogado? ¿Con qué dinero? Yo solo tenía miedo. ¿Y una bebé? Lucía dio un paso al frente y apoyó la mano en la rodilla de Ana. Ya no estás sola, dijo, con una convicción que no admitía dudas. Ana la miró, sorprendida por la certeza de aquella niña, y por primera vez sonrió de verdad. Mateo se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana, observando la ciudad dormida. Durante años había confiado en informes, en directores, en cifras pulidas. Siempre creyó que si algo estaba mal, él lo sabría. Esa noche comprendió lo cómodo que era creer eso. Quédate aquí, dijo finalmente, dándose la vuelta. El tiempo que haga falta. Ana abrió la boca para protestar, pero Mateo levantó la mano. No es caridad. Es responsabilidad. A la mañana siguiente, la casa despertó con un movimiento distinto. El sol entraba tímido entre las cortinas. Ana estaba en la cocina, insegura, preparando café como si temiera romper algo. Lucía se sentó en la mesa, dibujando. ¿Puedo dibujar a Sofía? Preguntó. Claro, respondió Ana, observándola con una mezcla de ternura y asombro. A ella le gusta que le hablen. Mateo bajó las escaleras ya vestido para la oficina, pero algo había cambiado. No llevaba el gesto rígido de siempre. Se detuvo al ver la escena y sintió un golpe inesperado en el pecho. Aquello parecía normal. Demasiado. En el auto, camino al trabajo, su mente no dejó de girar. Convocó a una reunión urgente con el departamento legal y de auditoría. No dio detalles. Solo ordenó una revisión completa, discreta, de cada subsidiaria. Horas después, mientras ejecutivos nerviosos intercambiaban miradas, Mateo sintió el peso de su apellido como nunca antes. Cada cifra que no cuadraba era un eco de la voz de Ana. Cada silencio, una amenaza velada. Esa tarde, regresó a casa antes de lo habitual. Encontró a Ana en el jardín, caminando despacio con Sofía envuelta en una manta gruesa. Lucía saltaba alrededor, explicándole a la bebé cosas absurdas con total seriedad. Le estoy enseñando los árboles, dijo. Para que no tenga miedo cuando crezca. Mateo sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápido. Tenemos que hablar, le dijo a Ana. Se sentaron en la sala, lejos de las niñas. Mateo respiró hondo. Lo que me contaste, es real. Demasiado real. Encontré irregularidades. Muchas. Ana bajó la mirada. Entonces es verdad. Sí, respondió. Y no puedo fingir que no lo sé. Si hablar pone en peligro a tu empresa, empezó ella. No, la interrumpió. Pone en peligro a quienes la están usando mal. No a mí. Ana lo miró, sorprendida. ¿Por qué haces esto? Mateo tardó en responder. Porque durante años creí que proteger mi nombre era suficiente. Y no lo fue. Porque mi hija vio a tu bebé congelándose y no miró hacia otro lado. Y porque si sigo ignorando esto, no merezco nada de lo que tengo. Esa noche, Ana durmió en una habitación cálida, con Sofía respirando tranquila por primera vez en meses. Pero el sueño no fue profundo. Los miedos no desaparecen tan fácil. Tampoco las dudas. En los días siguientes, la casa se llenó de rutinas nuevas. Ana ayudaba en pequeñas tareas, no por obligación, sino por necesidad de sentirse útil. Lucía la seguía a todas partes. Mateo observaba en silencio, dividido entre la calma inesperada y la tormenta que se gestaba en su trabajo. Las amenazas no tardaron en llegar. Correos anónimos. Llamadas cortadas. Advertencias disfrazadas de consejos. Mateo no se las contó a Ana al principio, pero ella lo notó en su rostro. Te están presionando, dijo una noche, mientras él revisaba documentos en el comedor. Sí. Esto es culpa mía, susurró ella. Mateo cerró la carpeta con firmeza. No.
Esto es culpa de quienes creen que nadie los va a detener. Lucía apareció en pijama, arrastrando su manta. Papá, tuve un sueño feo, dijo. Mateo la alzó sin dudar. Ya pasó. Ana los observó y sintió un dolor dulce en el pecho. Aquello era lo que había perdido, y lo que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a recuperar. Pero mientras la casa se llenaba de risas suaves y pasos pequeños, afuera, en los pasillos de poder, alguien ya había notado que Mateo Rivera estaba removiendo cosas que debían permanecer ocultas, y esa persona no estaba dispuesta a perderlo todo sin luchar, porque a veces la verdad no llega sola, llega con consecuencias, y mientras Ana sostenía a Sofía junto a la ventana, mirando cómo caía otra noche sobre la ciudad, no sabía que muy pronto tendría que decidir si su testimonio valía el riesgo real de volver a perderlo todo, justo cuando por primera vez empezaba a creer que el frío había quedado atrás. Ana permaneció largo rato junto a la ventana, balanceando a Sofía con movimientos lentos, casi hipnóticos. La ciudad brillaba abajo, indiferente, como si nada de lo que ocurría dentro de aquella casa tuviera importancia. Sin embargo, dentro de su pecho, el miedo volvía a crecer, silencioso y persistente. No era el miedo al frío ni al hambre, era el miedo más profundo, ese que nace cuando uno ha aprendido que perderlo todo puede suceder de un día para otro. A la mañana siguiente, un automóvil oscuro permanecía estacionado frente a la casa más tiempo del necesario. Ana lo notó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Cerró un poco más la cortina y sostuvo a Sofía con más fuerza. ¿Todo bien?, preguntó Mateo, apareciendo detrás de ella con una taza de café en la mano. Ana dudó, luego señaló hacia afuera. Ese auto, no estaba ayer. Mateo siguió su mirada. No necesitó mirar mucho para entender. Su expresión se endureció apenas un segundo, lo suficiente para que Ana lo notara. No te preocupes, dijo. Hay seguridad. No es eso lo que me preocupa, respondió ella en voz baja. Es lo que viene después. Mateo no contestó. Sabía que ella tenía razón. Ese mismo día, en la oficina, la tensión era casi palpable. Los informes se acumulaban sobre el escritorio de Mateo como piezas de un rompecabezas desagradable. Nombres, fechas, cifras. Demasiadas coincidencias. Demasiadas sombras. El director financiero evitaba su mirada. El jefe legal hablaba demasiado rápido. Necesito saber quién más está involucrado, dijo Mateo con calma peligrosa. Y necesito saberlo hoy. El silencio fue una respuesta suficiente. Mientras tanto, en la casa, Ana intentaba mantener la normalidad. Ayudaba a Lucía con una maqueta escolar, improvisaba canciones para Sofía, ordenaba espacios que no eran suyos. Pero cada sonido afuera la hacía sobresaltarse. Cada timbre, cada motor, cada paso desconocido. Lucía lo notó. Ana, dijo de pronto, sentándose a su lado. ¿Tienes miedo? Ana la miró, sorprendida por la franqueza. Un poco. Lucía pensó unos segundos. Yo también tenía miedo cuando mi mamá se fue al cielo. Pero papá dijo que cuando tienes miedo, puedes quedarte cerca de alguien. Y se hace más chiquito. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Sí, respondió Lucía, encogiéndose de hombros. Pero ahora no estoy sola. Esa tarde, Mateo regresó más serio que nunca. No hubo saludo casual, ni sonrisa cansada. Se quitó el abrigo y pidió hablar con Ana en privado. Se sentaron en el despacho, una habitación que hasta entonces había sido solo un lugar de trabajo. Las cosas son más grandes de lo que pensé, dijo él. Hay personas con mucho poder involucradas. Personas que no van a detenerse fácilmente. Ana cerró los ojos un instante. Entonces es peor. Sí, admitió. Y por eso necesito preguntarte algo, aunque no sea justo. Ella lo miró, preparándose. Si decides declarar, no habrá marcha atrás. Habrá protección, abogados, todo. Pero también habrá exposición. Riesgos reales. Ana bajó la mirada hacia sus manos.
Pensó en Sofía, en las noches en la calle, en el temblor incontrolable de su pequeño cuerpo. Pensó en el silencio forzado, en la injusticia, en todo lo que había perdido. ¿Y si no lo hago?, preguntó. Mateo no endulzó la respuesta. Ellos ganan. Y seguirán haciéndolo. El silencio se alargó. Afuera, Lucía reía por algo que no pudieron escuchar. No quiero que mi hija crezca creyendo que el miedo manda, dijo Ana finalmente. Pero tampoco quiero que crezca sin madre. Mateo asintió con gravedad. Por eso no te presionaré. Sea cual sea tu decisión, no estarás sola. Esa noche, Ana casi no durmió. Sofía respiraba tranquila a su lado, ajena al peso de la decisión que se cernía sobre su futuro. Ana acarició su mejilla, memorizando cada detalle, como si temiera que alguien pudiera arrebatarle ese momento. Al amanecer, un golpe seco en la puerta la hizo incorporarse de golpe. El corazón le latía con fuerza cuando escuchó voces abajo. Mateo hablando con alguien. Un tono firme, controlado. Luego, silencio. Bajó las escaleras con Sofía en brazos. Mateo estaba en el vestíbulo, acompañado por 2 hombres y una mujer. Todos vestían de manera formal. Ana, dijo él. Ellos son de la fiscalía. El mundo pareció detenerse. La mujer dio un paso al frente. No venimos a obligarla, dijo con suavidad profesional. Solo queremos que sepa que su testimonio puede cambiar muchas cosas. Y que podemos ofrecerle protección. Ana sintió que las piernas le temblaban. Miró a Mateo. Luego a Lucía, que observaba desde el último escalón, con los ojos muy abiertos. ¿Puedo pensar?, preguntó. Por supuesto, respondió la mujer. Pero no tenemos mucho tiempo. Cuando se quedaron solos, Ana se apoyó contra la pared. Mateo se acercó, pero no la tocó. Si dices que no, dijo, lo entenderé. Ana negó lentamente. No, no me trajes hasta aquí para esconderme otra vez. Lucía bajó los escalones y abrazó a Ana por la cintura. Yo te cuido, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ana dejó escapar una risa quebrada que se convirtió en llanto. Mateo observó la escena con una emoción que le cerró la garganta. Aquella niña, aquella mujer, habían cambiado algo esencial en él sin pedir permiso. Horas más tarde, Ana se encontraba sentada frente a una grabadora, respondiendo preguntas con voz firme, aunque por dentro cada palabra era un salto al vacío. Nombres, fechas, lugares. Todo salía a la luz. Cada respuesta era un paso más lejos del silencio, y más cerca del peligro. Cuando terminó, la fiscal asintió con respeto. Ha hecho lo correcto. Ana no estaba segura de sentirse así. Al regresar a la casa, el ambiente había cambiado. Había más seguridad, más movimiento, más tensión. Mateo hablaba por teléfono constantemente. Lucía se aferraba más a Ana. Sofía parecía percibirlo todo, llorando más de lo habitual. Esa noche, mientras Ana arrullaba a su hija, Mateo se detuvo en la puerta. Esto va a empeorar antes de mejorar, dijo. Pero te lo prometo, no dejaré que te vuelvas invisible otra vez. Ana levantó la mirada, con cansancio y determinación mezclados. Solo espero que valga la pena. Mateo no respondió de inmediato. Porque en el fondo sabía que ya había fuerzas en movimiento que ninguno de ellos podía controlar del todo, y que las consecuencias de decir la verdad apenas estaban comenzando a desplegarse, como una tormenta lenta que todavía no mostraba su peor rostro, mientras afuera, en algún lugar de la ciudad, alguien leía un informe reciente y comprendía que la mujer que había sido ignorada y expulsada del sistema ahora estaba bajo la protección directa del hombre más poderoso al que habían intentado engañar, y esa combinación era demasiado peligrosa para dejarla avanzar sin respuesta. La respuesta no tardó en llegar. Comenzó con titulares ambiguos, filtraciones malintencionadas y rumores cuidadosamente plantados. Crisis interna en el Imperio Rivera, el CEO bajo presión. Mateo observaba las pantallas en silencio, sabiendo que cada palabra era solo el preludio. Lo que no esperaban quienes movían los hilos desde las sombras era que, por primera vez,
él no iba a proteger la fachada, sino a derribarla si era necesario. Ana lo sintió antes de verlo. La tensión se instaló en la casa como una presencia invisible. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no caminaba con los hombros caídos. Ya no bajaba la mirada. Había miedo, sí, pero también una fuerza nueva, nacida del simple hecho de haber dicho la verdad en voz alta. El día del anuncio público llegó con un cielo gris, como si la ciudad contuviera el aliento. Mateo se paró frente a las cámaras, sin asesores susurrándole al oído, sin discursos escritos por otros. Habló con una honestidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Reconoció fallas, denunció corrupción interna, anunció despidos, demandas, una limpieza total. Dijo su apellido con responsabilidad, no con orgullo vacío. Mientras tanto, Ana observaba la transmisión desde casa, con Sofía dormida en brazos y Lucía sentada a su lado, sosteniéndole la mano como si los roles se hubieran invertido. «Estás siendo valiente», dijo Lucía, muy seria. Ana sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Aprendió de ti». Las consecuencias fueron duras. Hubo noches sin dormir, amenazas más directas, intentos de desacreditar a Ana. Pero ya no estaba sola. Abogados, protección, apoyo real. Y algo más importante, ya no dudaba de su propio valor. Cada vez que el miedo regresaba, miraba a sus hijas, porque en su corazón ya eran ambas, y recordaba por qué había hablado. El juicio fue largo. Doloroso. Revivirlo todo no fue fácil. Pero cuando Ana subió al estrado, su voz no tembló. Contó su historia completa, sin adornos, sin rabia, con la verdad limpia de quien ya no necesita esconderse. En la sala, Mateo la escuchaba con el respeto profundo de quien sabe que está presenciando algo más grande que un proceso legal, una mujer recuperando su dignidad. El veredicto marcó un antes y un después. Condenas. Arrestos. Un sistema sacudido. La ciudad habló durante semanas. Algunos aplaudieron, otros criticaron. Pero algo era innegable, ya no se podía fingir que no había pasado nada. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero era distinto. No era vacío. Era paz. Una tarde, meses después, Ana caminaba por un parque con Sofía dando sus primeros pasos torpes sobre el césped. Lucía corría alrededor riendo, y Mateo los observaba desde una banca, con una sensación desconocida y cálida en el pecho. No era triunfo. Era pertenencia. Nunca pensé que mi vida volvería a verse así, dijo Ana, sentándose a su lado. Yo tampoco, respondió Mateo. ¿Y eso que lo tenía todo, o eso creía? Ana lo miró, con una sonrisa suave. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. Mateo asintió. Y a veces, una niña pequeña tiene que decir, papá, ese bebé se está congelando, para que un adulto despierte. Lucía se detuvo frente a ellos, con las mejillas rojas de tanto correr. ¿De qué hablan? De ti, dijo Mateo, alzándola en brazos. De lo valiente que eres. Yo no soy valiente, respondió ella. Solo no me gusta que la gente tenga frío. Ana rió, y en esa risa se disolvieron años de dolor. Tiempo después, Ana volvió a trabajar, esta vez en un programa real de apoyo a madres sin hogar, uno que no existía solo en folletos. Mateo no solo lo financió, lo supervisó personalmente. No por imagen, sino por convicción. Cada historia que escuchaba le recordaba la noche en que todo cambió. La casa, antes demasiado grande y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Dibujos en las paredes, juguetes en el suelo, llantos, risas, conversaciones nocturnas. No era perfecta. Era real. Una noche de invierno, muy parecida a aquella en que se conocieron, Ana se quedó mirando la nieve caer tras la ventana. Mateo se acercó y se quedó a su lado, sin decir nada. Hace un año, dijo ella, estaba en la calle, con mi hija congelándose. Y ahora, respondió él, estás aquí. Ana lo miró. No nos salvaste tú solo. Mateo negó con suavidad. Nos salvamos juntos. Lucía apareció medio dormida, arrastrando su manta.
¿La nieve sigue doliendo? Preguntó. Mateo la abrazó. No, cielo. Cuando no estás sola, ya no duele tanto. Ana cerró los ojos un instante, sosteniendo a Sofía, sintiendo el calor de un hogar que no nació de la riqueza, sino de la empatía, comprendiendo que el verdadero milagro no fue haber salido del frío, sino haber encontrado personas dispuestas a detenerse, a mirar, a quedarse, porque a veces una sola decisión, un solo acto de humanidad, puede cambiar no solo el destino de una madre sin hogar y su bebé, sino también el de un hombre poderoso que aprendió que el éxito más grande no se mide en cifras, sino en las vidas que uno se atreve a no ignorar.